Ahí lo tenemos a Carlos Chagas, es un médico que fue el primero que describió estos tripanosomatides. Y es lógico que no tenía ese nombre, ¿no? Como enfermedad de Chagas, porque eso fue en honor a él, ¿no? Que estudió mucho esto en Brasil. En el Perú, ¿cómo es la tendencia? Esta es una imagen de los casos, número de enfermedad, de casos de enfermedad de Chagas hasta el 2020. Recuerden que el 2020, pues la pandemia COVID-19 nos motivó toda la atención de los sistemas sanitarios. Pero alguien diría, no hay Chagas en el Perú, es una enfermedad olvidada, una enfermedad que no reporta mayor cosa, lo cual discrepamos un poquito. ¿Por qué? Por tres hechos. Número uno, enfermedad de Chagas, como ustedes habrán leído de repente a raíz del caso que están viendo, los que están haciendo infecto y para el resto de los estudiantes, ¿no? En un momento lo van a leer, casi no produce mayores síntomas en fase aguda, pero en fase crónica produce tantos daños que se aboca uno a ver el daño y no a ver la enfermedad. Eh, la mortalidad por enfermedad de Chagas, como están viendo acá, es prácticamente nula, pero esto tiene un bemol. ¿Cuál es? Dado que enfermedad de Chagas a la larga va a producir daños en algunos órganos y sistemas, la expresión del exitus letalis de estos pacientes es sobre esos órganos y sistemas y no se hace alusión a enfermedad de Chagas. Por ejemplo, alguien puede morir por una arritmia maligna y hacer un paro cardíaco y aparece en los sistemas de defunciones arritmia maligna, paro cardíaco como causa básica de muerte, más no aparece enfermedad de Chagas. Es por eso que no hay mayor referencia al respecto, ¿no? Y la cantidad de casos también es pequeña. ¿Por qué? Porque acá hay un subregistro. Acá hay un tremendo subregistro debido a que esto se ve mucho en zona rural. Y en zona rural la gente a veces fallece en casa y no reportan el fallecimiento. Eh, nosotros alguna vez estudiamos un poquito este fenómeno de enfermedad de Chagas y si bien lo clásico es que Arequipa es ampliamente conocido, este no es el mapa de Castillo, por si acaso, sino son las zonas donde se ha reportado en el último, por lo menos 2020, casos de Chagas, ¿no? Se han reportado muy pocos, ¿no? Un casito en 2019, ¿no? Pero donde hay uno hay más, de hecho que hay más, como casos acumulados. Tenemos la tendencia a creer que entonces Arequipa, Moquegua, tal vez Tacna, sean los departamentos con más casos de Chagas en el Perú. Sin embargo, por estos motivos que les estoy comentando, que promueven el subregistro, es muy probable que haya en otro lugar del Perú. Como efectivamente alguna vez estudiándolo en campo encontramos. Cuando yo trabajaba en la Universidad Nacional de Trujillo, nos juntamos con un equipo de microbiología y parasitología, de la Facultad de Microbiología y Parasitología, a fin de hacer una expedición científica a zonas buscando áreas chagásicas nuevas. ¿Y cómo se hizo ese monitoreo, ese rastreo? Ese rastreo se hizo con, con la ayuda de ellos, los microbiólogos y parasitólogos que iban a hacer la pesquisa de los vectores y nosotros que íbamos a hacer la pesquisa de los casos. Y hicimos el equipo. A nosotros nos llamaba la atención, ya les voy a decir qué zonas, nos llamaba la atención que, por ejemplo, en una de las zonas que más hemos trabajado, por ejemplo, en la zona de Lambayeque, Reque, ¿no? Es como quien se va, está en Cimbal, ¿no? Yéndose a la sierra. Allá también hay ese tipo de sistema ecológico, ¿no? Como quien se va a la sierra. Encontrábamos, cuando fuimos a ver los sistemas nacionales de defunción de ese entonces, estoy hablando muchísimos años atrás,
no existía el SINADEF, se registraba en las municipalidades. Llamaba la atención que había mucho fallecido con causa básica, paro cardíaco, ¿no? Paro cardíaco. Hasta ahí no había mayor novedad. Sin embargo, que ocurrieran en menos de 50 años, sí, porque no es usual que los jóvenes o los adultos jóvenes o los adolescentes incluso mueran de paro cardíaco en una zona. Eso ya era digamos, una llamada de atención. ¿Qué está pasando? Por otro lado, el equipo de parasitólogos y entomólogos comenzaron a recuperar los triatominos, los vectores, y los estudiaban in situ con sus microscopios, coloraciones, y encontraban Trypanosoma cruzi en el sistema digestivo de estos animales. Lo que quiere decir que estaban infestados. Y si están infestados, lo más probable es que haya casos en humanos. Así que tomamos serologías a estos pacientes, a poblaciones, perdón, de área rural, y encontramos 4% de personas con serologías positivas. 4% de las formas agudas, o sea, con IgM, y 25%, prácticamente una cuarta parte, positividad IgG, lo que quiere decir exposición. Y de esos que encontramos exposición, encontramos alteraciones cardíacas, tomándoles electro. Y algunos que eran estreñidos. Claro, no teníamos equipo de rayos X como para tomar un enema varitado o algo que nos permita definir megacolon. Pero teniendo en cuenta que el corazón es la principal o una, tal vez la más importante de los targets que tiene Trypanosoma, ya nos llamaba la atención el que encontrar prácticamente de ese 25% que salieron positivos IgG, 84, 83% con alguna alteración electrocardiográfica. Entonces, creo que tenemos elementos de juicio para afirmar que en el norte del Perú también hay. Desde Piura, la Sierra de Piura, la parte de Amazonas, ¿no? Chachapoyas, Bagua Grande, Bagua Chico, etcétera, las zonas rurales. Bajamos incluso San Martín, también Loreto, y muy probablemente Madre de Dios, muy probablemente Cusco, no lo sabemos porque no hemos ido por ahí. Sin embargo, por estos lugares que les comento, bajando también Lambayeque, la zona está camino a la sierra, Lambayeque, ¿no? Que llegamos hasta Chongoyape. Entonces, sí hay, solo que no lo determinamos, no lo encontramos, no lo pensamos. Siempre piensen, un paciente que tiene algún problema cardíaco, que venga de una zona de esta área rural, no es normal eso. Y si es relativamente joven, con mayor razón. Estos animales, estas enfermedades se transmiten por vectores, ¿no? Por vectores triatomas, básicamente, pero también por transfusión sanguínea y por trasplante de órganos. Actualmente el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre del Perú, el PRONAEVAS, ya se estipula desde el año 84, si mal no recuerdo, el hecho de tener de registrar toda transfusión haciéndole un testeo para diferentes enfermedades, entre ellas enfermedad de Chagas. Se hace serología a esas muestras que se toman o que se van a tomar al potencial donante. También trasplantes de órganos, pero ya cada vez menos, porque para trasplantes de órganos actualmente los sistemas de rastreo inicial, ¿no? Para definir si tal persona puede donar, ya son más escrupulosos. A veces sucede que hay donación de origen cadavérico, ¿no? Hay una persona en muerte cerebral y se extraen órganos para trasplantarlos. A veces no da tiempo de chequear la presencia o ausencia de algunos agentes, como en este caso Trypanosoma, ¿no? ¿Quién le va a sacar una serología pues, a un fallecido? No hay forma. Y puede pasarse, ¿no? Una transmisión a través de trasplante de órganos.
placentaria, lactancia materna se ha visto también para las formas congénitas. Y rara vez accidentes, vía digestiva, muchísimo más raro en hemodiálisis. Los vectores, como decíamos, van a ser estos, ¿no? Triatoma infestans, Rosnius prolixus, pero también está el género Panstronghilus. Triatoma en el sur, Rosnius muy en el norte, colindante con Ecuador, y Panstronghilus de la Libertad hasta más o menos antes de llegar a Piura. Estos son los vectores. Y este es el agente, bueno, a gran tamaño, ¿no? Tiene su flagelo, tiene su flagelo, tiene una membrana ondulante acá y su kinetoplasto, ¿no? Hay un kinetoplasto y este es de una manera fusiforme, ¿no? su estructura. Pero donde hay vectores, normalmente hay reservorios. Y como hemos dicho, esto se ve en área rural, por lo tanto, tenemos que chequear reservorios naturales, como animales silvestres, animales domésticos, aves. Recuerden que las aves son el gran blanco para la alimentación de los triatomas. Los vectores, las aves, pero no criarlas, sino alimentarse de las aves. Cuando este insecto, este triatomino, esté infectado, va a tener lo que se conocen como epimastigotas metacíclicos, ¿no? Tripomastigotas metacíclicos, que están en la parte distal de su aparato digestivo. También cuando chupa, porque tiene una probóscide que es picador-chupador, cuando el insecto chupa la sangre, está defecando simultáneamente. Entonces, ahí es donde pueden penetrar, pero básicamente a expensas de qué, del sangrado. Porque la picadura de este insecto casi no produce mayor cosa. Sin embargo, los resquicios que forma acá, los resquicios o hace sangrar o produce prurito. Y al producir prurito, voy a rascarlo. El animal defeca al momento de alimentarse, pero defeca con tripomastigotas metacíclicos. Y de esa manera, con rascado, introducimos estos tripomastigotas metacíclicos en la herida. Si esta herida es cerca de la mucosa conjuntival, entró. Si es cerca de alguna otra mucosa, entró. Y forma lo que se conoce como signo de Romaña, o si es en otra localización, chagoma de inoculación, se le conoce, o lesión de chagoma. Dentro de ello, una vez que entra a tejidos, el tripomastigota comienza a transformarse en amastigota, sin mastigo, así como en Leishmania. Y en el tejido, estos amastigotas se multiplican por fisión binaria en diferentes tejidos: corazón, colon, esófago y rara vez en cerebro. Estos amastigotas, estando acá, llegan a evolucionar nuevamente para formar tripomastigotas. Y estos entran al torrente sanguíneo. Entrando al torrente sanguíneo, los tripomastigotas metacíclicos están ahí, y viene otro animalito que estaba, digamos, exento de la infección, chupa la sangre y lleva. Ese es el ciclo que cumple, ¿no? Infectado vuelve otra vez a producir todo esto, ¿no? Ese es el ciclo de transmisión de Trypanosoma cruzi. De manera que nos da formas. Hay una forma que es aguda. Muchas veces esas formas agudas ni siquiera se perciben. ¿Por qué? Porque como ocurre en la noche y aparece de repente un chagoma de inoculación, la gente como que no le da mucha importancia pensando que es
una picadura de un mosquito, de un insecto, de un zancudo, pero no tienen el reparo de que fue un triatómico. Puede dar a cualquier edad, pero generalmente se ve en jóvenes o en niños. Y lamentablemente menos del 2% de los casos son detectados a tiempo. ¿Por qué? Porque los síntomas son tan leves que no pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y eso puede ser un tremendo error o distractor. Si no reparamos en el chagoma de inoculación, en el signo de Romaña, que vamos a ver ahorita, se los pasa por alto. El chagoma de inoculación tiene características. Es un nódulo blando, con piel seca. La zona central puede ser hemorrágica, rara vez necrótica. No duele y tiene una particularidad también, indolora. No se observa dolor. El chagoma de inoculación, por más que sea escandaloso, no duele. No se pone rojo, pero sí hay edema. Y si tenemos, por ejemplo, el chagoma en el signo de Romaña, cerca de párpados, todo eso, vamos a tener en la zona preganglionar, preauricular, ganglios linfáticos. Esa es otra evidencia que esto sí podría ser chagoma de inoculación o signo de Romaña. Percatemos que estamos en un área endémica, bien importante. En área endémica, la probabilidad de que sea Chagas es mucho más alta que cualquier otra enfermedad. Ahí tienen chagomas de inoculación, signo de Romaña. Miren la gran infiltración, no está rojo, no es doloroso, pero el aumento de volumen es notable, ¿no? Acá un poco menos, pero sí está. Acá evidentemente le cerró el ojito al bebito. Entonces, estas cosas ustedes tienen que reparar. Cuando hagan su serum, si están en zonas endémicas y ven esto de acá, este tipo de lesiones, consideren que puede ser Chagas. En la fase aguda, como estamos viendo, prácticamente no hay mayor cosa. Tal vez una serología y nada más. Pero la fase crónica empieza con formas indeterminadas. Estas formas indeterminadas generalmente son pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Así me ocurre, por ejemplo, un fumador, un paciente cardiópata, que tiene serología positiva a Chagas, pero no hay evidencia de miocardiopatía estructural. Con EKG normal, no hay cambios digestivos. En cambio, la miocardiopatía Chagas sí que es diferente. B1, B2, C y D, los estadios. B1, miocardiopatía estructural, que se evidencia con qué? Con el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque tripanosoma le gusta mucho infiltrar tejidos, entre ellos sistemas de conducción, y producir los daños, arritmias, etc. Pero sin embargo el B1 no hay daño estructural, no hay daño en la función ventricular. Con el B2 puede haber función ventricular normal, hay signos y síntomas. El C está disfuncionando y el D, después que ha disfuncionado y produce insuficiencia cardíaca grado 1, 2, 3, 4, ya son pacientes que están en grado 4. En el último escenario, ya el corazón está muy dilatado, hay insuficiencia cardíaca tremenda, hay el paciente se cansa mucho, los síntomas son refractarios, ya no hay nada que hacer, solo el trasplante de órgano, lamentablemente. Lo que sucede entonces en el corazón es que, ya les dije, le gusta infiltrarse el tripanosoma, se va a los sistemas de conducción, por eso es que el sistema de conducción ya no controla, y por eso hay arritmias. Y si va al área auriculoventricular, más triste, porque esta zona, acá en esta zona, se producen bloqueos auriculoventriculares o también bloqueos de la rama derecha. De la rama derecha. Las pueden ser mortales, pero lo más frecuente que haya es fibrilación auricular.
También se sabe que el corazón con el tiempo llega a debilitarse tanto que puede llegar a perder este, la capacidad de poder um, tener una motilidad adecuada en el músculo. Está tan infiltrado que las consecuencias son aumento de tamaño, hipertrofia de la pared del corazón, y esta hipertrofia trae por consecuencia que deje de funcionar adecuadamente. El músculo se vuelve rígido, el músculo aumenta de tamaño, pero se vuelve rígido y comienza a separar espacios en las válvulas, y esto de acá trae como consecuencia que refluya hacia otros lados la sangre, ¿no? La sangre que viene de la aurícula al ventrículo regresa y sigue produciéndose más insuficiencia cardíaca. Daños globales en las paredes del corazón, hasta el extremo que hasta puede llegar a formar aneurismas. Y estos aneurismas van de la mano con muerte, porque se rompe el aneurisma y ahí quedó el paciente. La miocardiopatía dilatada entonces viene a ser la consecuencia lógica de daño por Chagas en esta enfermedad, ¿no? Miocardiopatía chagásica. Y sobre piedras palos. ¿Por qué? Porque con esta alteración en los flujos comienza a haber, digamos, digamos, el choque, los remolinos de la sangre, que no están programados que sea así, con las paredes alteradas de las cavidades, y comienza a formarse coágulos. Y si se forma coágulos y está arrítmico, dispara pues, y termina haciéndose un stroke, un EBC, isquemia en el cerebro. La manera como se hace el diagnóstico sí es un poquito, hay que tener en cuenta esto, si es agudo o es crónico. Claro que alguien me dirá, doctor, ¿cómo sé que es agudo? Bien fácil. Las evidencias clínicas, como dije, el chagoma de inoculación, si no se observa como signo de romaña, tiene que haber en algún momento en la piel de ese paciente. De repente nos ha consultado y ha pasado 15 días y yo ya no veo nada, pero para eso tengo que preguntarle, ¿usted ha tenido alguna lesión como se le describe, ¿no? Nódulo, como roncha, etcétera? Incluso ellos mismos dicen después, sí, me picó la chirimacha. Entonces, ahí ya más o menos uno está pensando, esto puede ser agudo. Recuerden que agudo casi no hay síntomas, pero cuando los hay, se puede identificar y se puede intervenir precozmente. Porque esa es la fase donde se puede evitar los daños. Lo malo es que a veces no somos conscientes que puede haber en zona chagásica porque no vemos. El paciente está tranquilo aparentemente. ¿Qué métodos se usan ahí? Los mejores son las serologías y los PCRs. Las moleculares, PCR, y serologías. El método de concentración de Struth, ¿en qué consiste? Es hacer un microhematocrito en el cual en un capilar se toma sangre, se hace circular en una microcentrífuga y luego esa microcentrífuga ha separado los componentes de la sangre en glóbulos rojos en un lado, el plasma en el otro lado, o el suero en otro lado, y en medio las células blancas. Por densidad, por el tamaño, por densidad, estos tripanosomas, si estuviera infectado, estaría en esa parte, en esa que se le dice crema leucocitaria. Entonces lo que uno hace es romper el microhematocrito, que es un vidrio bien delgadito, se rompe, y esa parte blanca se hace un extendido en una lámina y se observa buscando tripanosomas. Es el método de contracción de Struth. Pero es mejor el PCR, evidentemente. ¿Se puede hacer hemocultivo? Claro, en la fase aguda. Y senodiagnóstico es una técnica que ya casi no se usa. ¿Por qué? Consistía más o menos en tener un vaso más o menos grande, boca ancha, en el cual habían aproximadamente 20 ninfas, ¿no? de triatoma.
hambrientas, evidentemente, de una edad determinada, no me acuerdo cuánto era, eso lo saben los biólogos, y en la boca del vaso se colocaba un nylon, así el nylon de las medias de las damas se colocaba, ¿no? Y eso se le adosaba al brazo de un paciente, se fijaba y se quedaba algunas horas ahí. El paciente tenía que tolerar pues, las picaduras de estos insectos hambrientos. Después de ese tiempo, 6, 12 horas, se sacaba, se retiraba y se agarraba a los animalitos, a los insectos y este, se les extraía el aparato digestivo. ¿Buscando qué cosa? Buscando tripanosomas. Recuerden, estos animalitos que se usan para hacer un diagnóstico están exentos de infección, exentos de tripanosomas. Y si aparece uno, entonces sí está presente en sangre. Ya casi no se usa porque ya hay PCR ahora. Y eso es muchísimo más valioso para la fase aguda. En las crónicas son las pruebas serológicas. Al inicio y después de 15 días generalmente dan mejores resultados. Después el resto no son tan buenos. Entonces tenemos limitaciones importantes en las formas crónicas, solo tenemos serología. No vayan a estar pidiendo PCR, por favor. ¿No? A veces veo que llegan a la consulta, ¿no? Me pidieron PCR para una forma crónica. No va a haber mucho impacto, ¿no? La forma congénita sí es importante porque puede haber una mamá que dé a luz, no sabe, y después le hace el diagnóstico a la mamá, pero en todos los métodos sí puede ser factible encontrar evidencia de tripanosomiasis, con cualquiera de los métodos, con cualquiera. Más aún si es serológico, le hago a la mamá, sale positivo, le hago al niño IgM, IgG y me sale positivo. Ojo, que el IgG de la mamá puede traspasar placenta, por eso no usamos el IgG para interpretar en niño. En niño más bien el congénito, IgM, porque no tiene por qué pasar. El IgM es muy grande para pasar por la barrera placentaria. Entonces, si aparece, no ha sido de la mamá ese IgM, ha sido del niño. Ese es un algoritmo que propone Bern sobre qué hacer. Confirmar primero tripanosoma cruzi con 2 pruebas serológicas, si es un caso nuevo. Aconsejar al paciente que no debe hacer algunas cosas como transfusiones sanguíneas, estar con niños recién nacidos. Los niños recién nacidos, generalmente, por ejemplo, en una casa, si tuviera yo el vector en mi casa, área rural, y estoy infectado, de hecho que puedo hacer que algún vector sin saber me pique y le pasa al niño. En el caso de las madres de zonas endémicas deberían hacerse pruebas durante su gestación. Hacemos una revisión minuciosa del paciente, viendo sus antecedentes, ¿no? Viendo cuadro clínico, les puede decir sí o no, que he tenido algo, no, pero siempre un electrocardiograma con 12 derivaciones. No se olviden de eso. La anamnesis está referida a buscar algunas cosas anormales, tanto bioquímicamente como exploración física, etcétera, y el electrocardiograma. Si son normales, enhorabuena. Repetimos todo eso, si viene de zona endémica. Personalmente lo hago semestralmente, cada 6 meses. La recomendación que hacen estos doctores es anualmente. Igualmente para los síntomas digestivos, ver que no aparezca estreñimiento, que no aparezca reflujo, que no aparezca vómitos incoercibles, que son síntomas de acalasia. Estudios varitados deberían hacer si es que aparece estreñimiento, pero no siempre tenemos a la mano, ¿no? Una máquina de rayos X y vario para ponerle un paciente en área rural. Pero si no, se tiene que referir a ese paciente para que se pueda hacer estos estudios. Los signos y síntomas: a la cabeza palpitaciones. A veces síncope, a veces no, pero palpitaciones y fenómenos tromboembólicos es a la cabeza lo que observamos en estos pacientes.
Los datos del electrocardiograma son diversos, desde bloqueo de rama derecha, bloqueo incompleto de un fascículo anterior, etcétera, o posterior. Vamos a ver bloqueos de fascículos anterior izquierdo o bloqueo AB de primer grado. Recuerden los MOVITs, MOVITs 1, MOVITs 2, pero también puede llegar a bloqueo completo. Y ahí sí necesitamos un marcapaso. Ahí sí se necesita. Bradicardia, taquicardia es otro de los síndromes que aparece. Menos frecuente pues que haya una onda Q positiva, que haya voltaje QRS bajo voltaje. Generalmente no hay. Y siempre complementar ya en lugares donde haya acceso, siempre complementar con ecocardiografía. Pruebas de esfuerzo, monitorización ambulatoria, electrocardiograma, que obviamente lo deben hacer los cardiólogos, ¿no? Pero también ustedes como médicos generales pueden plantearlo. Los tratamientos que tenemos en la actualidad son de dos tipos, los compuestos nitroheterocíclicos y los análogos de purina. Ya se ha demostrado que los análogos de purinas no hacen absolutamente mucho y ya prácticamente no se usan mucho. Los que se usan son estos dos, nifurtimox y benznidazol, siendo benznidazol el que tenemos en el Perú. En la forma aguda, noten que nifurtimox son 8 miligramos por kilo y benznidazol en la forma aguda son 5 a 10 miligramos por kilo. Y el Chagas crónico, el tratamiento está acá, benznidazol, 5 miligramos por kilo. Es igualito que el nifurtimox, incluso la misma cantidad, ¿no? de miligramos por kilo peso, solo que benznidazol son 60 días, nifurtimox 120 días. Nifurtimox lo encuentran en la frontera la farmacia de la frontera de Chile con Perú, por si acaso. Sí hay nifurtimox, pero no ha entrado, o sea, no ha logrado de repente transar con el ministerio para tener en áreas endémicas nifurtimox. Nos quedamos con benznidazol nomás. Pero hay diferencias entre benznidazol y nifurtimox, por si acaso, entre ellos la toxicidad. Benznidazol es menos tóxico que el nifurtimox. Este era mucho más. Mucho más. Los efectos adversos están referidos básicamente a efectos del sistema nervioso central y algunos digestivos. Entre los efectos del sistema nervioso central están convulsiones, están asterixis, movimientos tipo pseudo-parkinsonismo, eso es lo más llamativo. Y como son dependientes de dosis, una vez que ya no hay el medicamento, ya cesan los efectos adversos, pero de todas maneras hay que estar preparados. Bueno, ¿alguna preguntita que haya respecto a Chagas? No se olviden, si quieren hacer su estudio, siempre busquen estos triatominos, si estos están infestados o no, y de ahí uno ya va a verificar, ¿no? In situ, en el campo, si es que hay pacientes. ¿No? Perfecto. Entonces, les vamos a ir agradeciendo la atención de haber estado con nosotros y nos estaremos viendo en la siguiente reunión. De acá un tiempo. La clase ha acabado. ¿Alguna pregunta de todas maneras, por si acaso alguien tenga alguna dudita? ¿No? Ok. Entonces les agradezco mucho la atención, chicos, y buena suerte. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.